¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la segunda parte del video con el diseñador industrial y experto en diseño de transporte, Juan Antonio Islas, desde Montreal, Canadá, ya que, como vimos en la primera parte, la evolución del diseño de vehículos y su futuro contiene temáticas muy vastas e interesantes a su alrededor, por lo que continuaremos ampliando la charla. Esperamos sea de su agrado, los invitamos a suscribirse al canal y que disfruten del contenido exclusivo para diseñadores industriales. Ese paradigma de calle y banqueta, y la calle es para los coches, para que se estacionen y para que anden, y la banqueta es para todos los demás, que ha estado presente por décadas, eso es lo que está cambiando. Entonces, el diseñador automotriz tradicional podías diseñar simplemente un vehículo nuevo, que era o un city car, un auto deportivo, o un auto familiar, etc. Siempre era sabiendo que pues estas cuatro ruedas van a ir en la calle y los peatones van a ir en la banqueta, ¿no? Y ahora toca trabajar junto con los urbanistas, porque ellos tienen que saber los vehículos nuevos que van a existir para planear sus ciudades, y nosotros tenemos que saber cómo están planeando las ciudades para poder integrarlo, ¿no? Ejemplo, una ciudad totalmente equipada con ciclovías en casi todas sus avenidas, pues tiene una vía bien interesante para poner otro tipo de vehículos que no necesariamente tienen que ser la bici y el patín del diablo en esa ciclovía, ¿no? Y ya hay en Colombia hay iniciativas para que la legislación de los urbanistas y a nivel gobierno no se diga vía de bicicletas, sino vía de microvehículos. Y entonces se define un peso máximo, una dirección máxima y una velocidad máxima, ¿no? Y ahí entra lo que sea. Entonces por ahí va. Pero vamos a ver cómo en unas décadas las ciudades se van a ver bien diferentes, a diferentes velocidades en diferentes lugares del mundo. También es cierto. Aquí tal vez ciudades nuevas tendrán mejores oportunidades de evolucionar más rápido que las grandes urbes donde ya está todo construido, ¿no? Pero sí, se ven las problemáticas de esta paradigma que no fue sustentable, clarísimo, sobre todo en la Ciudad de México y ciudades de ese tipo, ¿no? Claro. ¿Qué necesidades tú ves en la transportación hoy por hoy en ciudades como la Ciudad de México? Yo hace tiempo tuve la oportunidad de trabajar en una agencia en Santa Fe, y yo actualmente vivo en Ciudad de Toluca. Entonces, un distrito comercial como es Santa Fe, como hay varios en la misma Ciudad de México, Polanco, Reforma, etcétera, implican pues diferentes necesidades, ¿no? Desde una persona, como en mi caso, que yo tenía que transportarme, viajar 40 kilómetros diarios, y después a lo mejor una situación de una movilidad pequeña de 2-3 kilómetros quizá a pie, etcétera, ¿no? Entonces es como tratar de encontrar ciertas necesidades que a futuro el transporte va a empezar a resolver. Te pongo otro ejemplo. En el caso, tú lo decías, de si yo quiero un fin de semana salir con mi pareja, con mi esposa a cenar, pues el vehículo tendría que adaptarse, o tendría que ser una opción distinta para que tuviera esa capacidad. Y a lo mejor estamos dejando de lado el uso de un transporte como el que también mencionabas, en el que a lo mejor tenemos que cargar media tonelada, que van 4 o 5 pasajeros. Y yo veo muy constante que, por ejemplo, en Ciudad de México, a pesar de que sea un city car, podemos decir N cantidad de marcas, pero por lo menos hay 4, a reserva de algunos muy pequeños, pero hay 4 espacios, ¿no? Entonces, generalmente va una persona ocupando, pues solamente, manejando, y los demás espacios no están utilizados. Entonces, todas esas necesidades pues detonan en que a lo mejor el tránsito de una ciudad a otra, en las mismas calles, en las vialidades, se vuelva intolerante, insoportable. Y ese proceso de migración, inclusive que yo hacía del Estado de México a Ciudad de México, pues mucha gente lo hace de la zona conurbada de la ciudad, de la zona oriente, a Ciudad de México, pues es lo mismo, ¿no? Entonces se hace un lío en las vialidades que detonan en otras problemáticas. Entonces me imagino que para esa parte tú ya has detectado ciertas necesidades a resolver. ¿Cómo lo podrías como
desglosar o mencionar en ciertos grupos. Claro, claro. Y mira, honestamente, sí, yo también viví en Toluca y trabajé en Polanco cuando estaba en Rigoletti y también me eché todo el caminante de bajarte del kilómetro 13, no sé si todavía se pueda, y ya te va, ¿no? Es una cuestión abrumadora. Y es que el sistema está pues diseñado mal, ¿no? Porque ciertamente estos datos que voy a dar son de un proyecto que hizo Juan Rodríguez con Rigoletti en 2014, por un proyecto patrocinado por Audi, donde ellos veían que, voy a dar los datos aproximados, no los recuerdo bien, pero sí, el 20% de la población de la zona urbana México-Toluca tiene vehículo propio, era una cantidad así. De esos son los vehículos particulares, había otro, no sé, 20% de vehículos comerciales, de trabajo, etcétera, y el resto era movilidad que se hacía en transporte público o en taxis, etcétera. No, movilidad masiva. Sin embargo, ese 20% de personas que utilizaban vehículo propio ocupaban el 80% del espacio de las vías, ¿no? Entonces, claramente, ahí no va. Precisamente también él sacó que en promedio iban 1,5 personas por vehículo cuando tienes ese espacio. Y además tienes el vano de motor, tienes tu cabina para tantas personas y tienes una cajuela en muchas ocasiones. Pues si no tienes la mega Escalade, pues está peor, ¿no? Pero inclusive esa modalidad en Japón, por ejemplo, con los Keikan, son vehículos de dimensiones muy reducidas, no arregla el sistema, ¿no? Porque a pesar de que son mucho más compactos, sigue siendo el mismo paradigma, un vehículo por persona, y se está moviendo allí. Entonces, la solución parece ser para estos grandes urbes es la modalidad multimodal, que tú lo describiste muy bien, ¿no? Para irte a... si no usas el vehículo propio todos los días, yo lo que hacía era salir de mi casa y en Toluca, agarrar un camión que me llevaba a la central camionera de Toluca, ahí subirme a un autobús, el Flecha Roja o el Caminante típicos, y ahí en masa nos llevaba hasta la terminal de Observatorio, donde me bajaba, cruzaba, me subía al metro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ahí es la razón por la cual se puede expandir la oferta de opciones. El detalle es que hoy existen las opciones, pero todas van sobre las vías de los coches, ¿no? Entonces, de nada te sirve estar con, no sé, siempre parecía que había 360 personas en el microbús, si vas exactamente a la misma velocidad que los vehículos, ¿no? Entonces, por eso ahora que está el Metrobús, que tienen su vía propia, se vuelve mucho más atractivo y mueve muchísimo más personas que están atoradas en el tráfico, y te empiezas a pensar, a lo mejor puedo dejar mi vehículo para irme allá porque llego más rápido. Pero idealmente también lo deberías de poder hacer de forma segura, sin miedo a que te asalten. Deberías de también llegar a un punto de vista de una comodidad mejor. Por ejemplo, aquí en Montreal hay servicios de vehículos. Yo ahorita no tengo coche, estoy tratando de ver si voy a poder sobrevivir sin vehículo, cosa que no era imposible en Cincinnati. Y pues está el metro, hay bicis que se pueden rentar. Ahorita está lleno de nieve afuera, no se puede ir en bici, pero hay unos vehículos que los estacionan, y pues yo puedo ir y con una app puedo utilizar ese coche, voy a hacer mis compras, me regreso, y de repente sí duele hacer ese ride, pero no gasté en gasolina en medio, etcétera. Igual si quiero irme de fin de semana a algún lugar, me sale más barato rentar un vehículo, a pesar de que me digan, híjole, son $150 por el fin de semana, y no, pues suena muchísimo, pero hubiera gastado más en gasolinas, en parquímetros de mi coche del diario, ¿no? Sobre todo si este vehículo es eléctrico. Entonces, la idea es generar un ecosistema de movilidad en donde podamos utilizar, dependiendo de la necesidad, este tipo de opciones para hacerlo de manera más eficiente y no estar todos en nuestra burbujita de metal, pero parados en el tráfico. Aunque aquí el problema es que a veces es más cómodo estar en tu burbujita 2 horas que en el microbús con 350 personas 1 hora, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde los diseñadores tenemos que elevar ese nivel de soluciones. Y ya para dejar este ejemplo, lo dejo nada más. El vehículo compartido que yo rento, lo usa mucha gente, no es su vehículo propio. Obviamente si
si lo dejas muy sucio te cobran, pero si no, no. Entonces llegas y los vehículos no están necesariamente súper limpios, tipo taxi de ciudad, es normal. Uh-huh. Pero están hechos esos coches para uso personal. Están llenos de recovecos súper pequeñitos de las piezas y todo. Cuando un vehículo compartido, sobre todo en este mundo por pandemia, debiera tener superficies muy planitas, muy limpias en recovecos para poderlos desinfectar en faz y seguir. Pero estamos adaptando un paradigma que no es hecho para eso, para estas opciones. Por ejemplo, ¿no? Perfecto, pues continuamos con la plática, Juan Antonio. Es un tema que creo que es muy vasto para el poco tiempo que tenemos, pero en esta última parte creo que podemos aprovechar para indagar específicamente en cómo ves tú el diseño de vehículos de transporte a futuro, cómo lo percibes, cómo ves esa parte. ¿Cómo no? Te voy a volver a compartir en pantalla. Claro. Aquí para poderlo explicar de manera visual. Pero precisamente, ¿no? Hablábamos de que el diseño de vehículos está hecho para el paradigma que va de salida. Uh-huh. Y hay paradigmas nuevos que están por crearse y entonces hay que estar listos para hacerlo. Y hay que cambiar la historia, hay que voltear la tortilla, ¿no? Van a seguir existiendo estos diseñadores que se vuelven especialistas en crear emociones a través de volúmenes, de texturas, etcétera, ¿no? Todo esto de la parte emocional, porque siempre habrá, pues, una manera de poderte convencer que uses un servicio contra otro, ¿no? Sea esto un coche como este Renault de Cameron Present que trabaja en Canoo, o un scooter, ¿no? Siempre habrá una parte emocional. Sin embargo, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no está en el mismo mundo. Las nuevas generaciones ven el vehículo como una carga en lugar de como algo que se desee. Por ejemplo, el tema del lujo, hablando de esto, ya no es la piel y el cromo, etcétera. Ya son los bioplásticos y otra cosa. Y ya no es el diseñador del ego, del héroe, ¿no? Ya es como trabajo colaborativo, multidisciplinario, para generar soluciones a problemas complejos y no nada más poner una escultura en 4 ruedas en la calle, ¿no? Entonces se vuelve el diseño como una cuestión donde se vuelve un equipo más grande, donde se tiene que, pues como con esta cuestión de saber dónde enchufar para sacar el resultado deseado. Y aquí es donde vamos a tener que pensar en diferentes miembros del equipo de diseño que ayuden a prospectar, digamos, imaginar el futuro o a predecir un poco el futuro, por lo menos comprender las tendencias, crear propuestas para ese futuro, que donde el vehículo sea la consecuencia del usuario y del contexto urbano que viene, en lugar de hacer el nuevo modelo X del vehículo, ¿no? Que se basen en la experiencia del usuario y no en el styling, y que se generan a través de evidencias encontradas en la investigación de contexto más que en la inspiración, ¿no? Eso te da un perfil diferente para que los diseñadores se vuelvan actores estratégicos en lugar de espectadores que ejecutan y visten un package, que se puedan colaborar con otras disciplinas dentro de la industria 4.0, de esta nueva revolución industrial que tenemos, la cuarta revolución industrial, y que así estos nuevos diseñadores puedan modelar a la industria en lugar de que las escuelas absorban diseñadores para sus necesidades. No, ahorita es el momento en que las escuelas deberían de ponerse las pilas y decir, es que esto es lo que viene porque son más ágiles que las empresas automotrices, y darles un nuevo tipo de diseñador, que fue lo que hicimos en Cincinnati, siendo, por ejemplo, una de las grandes adiciones al proceso de diseño, la realidad virtual. ¿Por qué? Porque si tenemos el proceso de diseño en la industria, donde se hace el brief de diseño, con el package que hablamos, la arquitectura vehicular, lo hace el concepto estético, la exploración de los bocetos, modelo de la computadora, prototipo a escala real, visualización en realidad virtual y un prototipo final, que se hace con decenas de personas a lo largo de muchos meses, a veces hasta años, y en la escuela pues tienes un semestre y a ver qué te echas, ¿no? Entonces es imposible poder pasar por todo este proceso y puedes o darles a los chicos diseñen el siguiente Corvette, o les puedes decir
diseña la siguiente manera de movilidad para la población de edad avanzada en la economía compartida, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya no hay manera de hacer una maqueta, ¿no? La maquetación física es una habilidad padrísima, increíble, da resultados padrísimos, pero ocupa muchísimo tiempo para poder validar cosas como la proporción y cosas que pudieras hacer de manera digital ahora con la realidad virtual. No va a desaparecer esta maquetación, pero ya va a hacerse en mucho menor frecuencia, ya más hacia el proceso final y con los especialistas, modelistas. Ya no necesariamente va a ser el diseñador quien los haga, ¿no? Y por ejemplo, este fue el primer vehículo que se diseñó en la Universidad de Cincinnati con realidad virtual por Riley Herr, que ahorita está definiendo el lenguaje de marca de Ford. Hizo la última F-150 Lightning, el diseño de él. Pero entonces, esto es como Tilbrush, que en su tiempo era como el Paint de realidad virtual, pero este vehículo se hizo como para que uno fuera flotando en esta cápsula de vidrio y que pudieras manejar el sistema que flotabas en la pista. Y lo único que tú podías tener de elementos que te bloqueaban era tu propio cuerpo y estas barras. Y estas barras tú las bloqueabas con tus brazos. Entonces realmente te sentías flotando y la única manera de hacerlo era pues diseñando el vehículo desde adentro, ¿no? Entonces se puso en un asiento, en esa posición, y se puso a diseñar. Lo empezó a mezclar con el diseño tradicional en la parte de bocetaje. La ventaja de la realidad virtual es que ya es matemática de computación y se pueden sacar proyectos que luego se pueden modelar en limpio. Y entonces ya, pues si uno quiere, puede hacer el diseño físico o no, ¿no? Porque aquí entonces los estudiantes empezamos a ver de que, ¿sabes qué? Es muy posible que podamos utilizar estas últimas 5 semanas del semestre, que era un tercio del semestre que los chicos se pasaban lijando o armando sus modelos, en otras cosas. Y empezamos a tener, perdón, es como otra versión vieja de la preocupación, me disculpas, pero entonces empezamos a ver diseñadores que ya en lugar de hacer maquetas se pueden hacer interacciones en realidad virtual de sus procesos, ¿no? Que un vehículo autónomo, ¿cómo le damos comportamiento? Esto lo hicimos en colaboración con el departamento de psicología, por ejemplo, para ver que este vehículo pudiera actuar y tener este tipo de interacción, ¿no? O bien había diseñadores que podían dedicarse más hacia el diseño central del usuario en la fase de investigación. Había diseñadores que podían crear animaciones más cinemáticas utilizando Blender o Cinema 4D. Se empezó a diversificar el plantel de diseñadores que antes era un modelito muy particular que decía tienes que modelar en 3D, tienes que hacer maquetas físicas, tienes que mostrar como Dios. Y empezamos a tener diferentes perfiles. Y en base a esos perfiles hicimos el Future Mobility Center, que es una visión de cómo los estudios del futuro van a trabajar y que las industrias automotrices comenzarán a aplicar estas sesiones. Que aquí obviamente es como a nivel escuela, ¿no? Pero imaginemos un espacio de trabajo multidisciplinar donde en el equipo ya no van a estar solamente los que bocetan, sino va a haber pues gente de las ciencias sociales, va a haber gente de los urbanistas, va a haber todo ese tipo de personas, los usuarios mismos trabajando para generar nuevas soluciones, aunado a soluciones de movilidad como existen el día de hoy y mezcladas con soluciones avanzadas donde la mayor parte del diseño se generará en digital con prototipos físicos de baja fidelidad, o sea, rápidos de cartón o de madera, rápidos, para llegar a que el último proyecto, así por ejemplo, así que se ve aquí, que se haga ya en clay, porque eso cuesta cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces, este tipo de espacios se va a empezar a ver donde a lo mejor los primeros bloqueos de espacios lo hacen hasta con papel. ¿Por qué? Porque me pongo yo los lentes de realidad virtual y yo veo mi propuesta de diseño mucho más a detalle. Entonces aquí un pequeño video de cómo se está haciendo el diseño en realidad virtual, ya sea de la parte creativa o la parte ya de presentación, si hay la versión final. A lo mejor ya no nada más es entregar la maqueta, sino que ya puedo operar el vehículo, ya lo puedo manejar, o si diseño
un dron, aquí se ve que está volando, la persona ve adentro los controles y pues aquí el dron va volando, ¿no? Y también se diseñó viniendo de ahí, ¿no? Entonces, esto es ejemplo de cómo todas estas tendencias de la cuarta revolución industrial nos pueden dar pues un nuevo proceso de diseño para generar otro tipo de cosas, ¿no? Quiero enseñarles un ejemplo de un proyecto de cómo pudiera ser. Todo eso se hizo en Cincinnati en 2018 y fue el diseño de un dron de pasajeros, que acaban de ver, por Hunter Elmore, que diseñó el dron de la madera, digamos, tradicional, en el sentido de que va a diseñar el dron físico, y Matt Whitney, que es uno de estos nuevos caras en los equipos de diseño, que su expertise no es en el boceto. Él no tiene un buen nivel de boceto tradicional, pero él sabe cómo manejar motores de videojuegos. Y si a eso le sumas el conocimiento de diseño, van a ver cómo lo que se hizo, ¿no? Entonces, bueno, se pone el año de meta, que es el 2035, se parte de digamos, brief del departamento de ingeniería, que querían hacer un droncito para que pudiera volar media hora y que uno se fuera como Superman acostado, ¿no? Así con los puños hacia adelante. Lo cual, bueno, primera etapa, ver eso es cómodo o no. Entonces empezó ese chico a hacer modelos como este, con extrusiones de aluminio, las cortaba, las vendía, y pues se dio cuenta que no era cómodo, y entonces llegó a esta posición de manejo, que aquí ven al usuario John Spencer, que ya es un hombre más entrado en años, que pudo hacer esa cuestión. Fue un poquito más como si fuera una motocicleta super mega deportiva. Luego se transforma todo esto en proporción, textura, etcétera, como lo damos hace rato, y empieza él a generar una mezcla entre los métodos nuevos de diseño en realidad virtual con un programa que se llama Gravity Sketch, que está cambiando la manera como hacen las cosas. Por cierto, la CEO es mexicana, Daniela Paredes, que a lo mejor sería una buena invitada en algún momento para este espacio. Entonces, si se ven aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, modelos de interior que él puede tomar un screenshot, viene y boceta. Tengo otra idea, me regreso. Dibujo otro. Tengo otra idea, vengo, y empieza un círculo virtuoso. Y aquí está el ejemplo en 3D. Entonces, son más de 100 iteraciones diferentes para llegar a este dibujo conceptual totalmente. No nos metimos en cuestiones de fiabilidad. Esto es el primer proyecto de transporte que llevan en su vida los chicos, pero normalmente ese primer proyecto no se llega a esos niveles. Y entonces, bueno, tenemos a Matt Whitney, el otro compañero, que él diseñó una ciudad del futuro, más que nada para poder meter el dron. Diseñó lo que se va a ver dentro del casco de los goggles de realidad virtual, y diseñó el artefacto físico sobre el que uno va a subirse, ¿no? Y le puso un sensor, etcétera, ¿no? Y entonces, aquí está el primero para lograr la posición y el final. Y entonces puso a hacer como una pista de pruebas virtual, en donde dice, ¿cómo puedo hacer que la gente tome estos controles y vaya por esta pista de la manera más intuitiva posible, ¿no? Pues que con palancas, ¿no? Pues que con como tipo manubrio, ¿no? Con un tipo volante. Y entonces hacer pruebas para generar este diseño de interacción, para que eventualmente pudiera, pues ahora sí que la gente volar el vehículo, y luego ya no se resistió y le puso obviamente balitas y ya lo hizo bueno, ¿no? Pero ese es el potencial que se puede hacer. Inclusive este chico, voy a compartir otra de mis presentaciones rápidamente. Bueno, sí, pero otro tipo de ejemplos de esta nueva versión de hacer diseño, por ejemplo, se tiene aquí el sketch rápido, sucio, en realidad virtual. Ya les enseñé esta cuestión de mantener los espacios a baja resolución. Luego se puede generar diseño final, que también se puede ver en realidad virtual. Y si yo, digamos, ya genero esta pieza, ya que no lo pudimos hacer porque incluso la pandemia ya lo acabamos, pero podríamos haber hecho pues, los volúmenes ya con cosas más sólidas. Pero si yo en el espacio de realidad virtual
digamos, en este elemento de aquí que vemos aquí atrás, yo le pongo un pequeño swatch de piel del asiento. Yo lo puedo estar viendo en real, lo puedo tocar, se siente como piel. Sin embargo, invertí una fracción de mis recursos en hacer el modelo final, ¿no? Aquí otra idea sobre el mismo prototipo. Se pueden hacer visiones de ciudades, no nada más, o digamos, de proyectos, no nada más vehículos en sí. Esto es un vehículo conceptual para las ciudades del futuro, en donde con el cambio climático pues va a haber que producir más dentro de las ciudades, porque muchos de los campos de cultivos se volverán más inaccesibles o perderán su fertilidad. Y entonces, pues este vehículo, que fue un proyecto patrocinado con Hankook, transporta esos pequeños invernaderos de comida de vegetales comestibles y utiliza las infraestructuras de estacionamiento que con la economía compartida se dejan utilizar porque hay menos coches en la vida, ¿no? Entonces, como algunos ejemplos de todo esto, también transportar espacios pequeño video de este elemento que luego puede cargar un espacio, y entonces si tú te puedes llevar tu cuarto y amanecer, tú que vives, no sé, en la Ciudad de México, y amaneces a lo mejor en Guadalajara, listo para seguir a tu cuenta, y no, este tipo de como, ¿qué pasaría si en este nuevo paradigma, ¿no? Imaginándonos hacia dónde va a ir, y pues más o menos es hacia dónde va. Entonces, resumiendo, es el equipo de diseño automotriz del día de hoy que se mantiene, pero que se le añaden disciplinas nuevas, le añaden tecnologías nuevas, y que los temas cambian de hacer simplemente el diseño de un vehículo el siguiente año modelo a un brief abierto de cómo mover la gente, ¿no? Y ese es el futuro de la disciplina, y cada industria lo tomará de manera diferente y se posicionará de manera diferente, ¿no? A lo mejor no es necesario trabajar para una empresa que hoy hace coches, a lo mejor se puede trabajar con ciudades o con estos pequeños startups que están saliendo para hacer soluciones más pequeñitas, pero vaya, cambien las reglas. Entonces, cuando era muy difícil entrar a diseñar vehículos, creo que ahora va a ser un poco más sencillo, porque hay más ángulos para ti. Muy bien. Fíjate que toda esta parte más de desarrollo de producto, de creación de conceptos es muy interesante, y se me viene a la cabeza una idea. En su momento, y cuando yo empecé a indagar en el mundo del diseño, tuve muchos referentes bastante interesantes como Sid Mead, como Daniel Simon, que son diseñadores conceptuales a mi gusto muy interesantes porque tienen propuestas muy fregonas, ¿no? Que me gustan mucho. Y pues en su momento fueron o han sido radicales, ¿no? Me recuerda a la moto de Tron, y muchas cosas, ¿no? Muy padres estéticamente a mi gusto. Tú, por ejemplo, si nosotros ya vimos que el coche de Yo Robot es viable hacerse en los próximos 2, 3, 10 años a lo mejor, ¿no? O que ya es posible que se pueda hacer. La esfera de Jurassic World, ese es como un antecesor de un concepto que nosotros creamos o que la sociedad creó hace 10 años, ¿no? ¿Cómo tú visualizas y con qué características se vería reflejado un vehículo en el futuro? ¿Cómo lo imaginas? O sea, el reto ahorita es proyectarlo a 2035, como lo mencionabas en tu presentación. ¿Cómo lo visualizas? ¿Qué características debería de tener? Claro, bueno, es muy importante poner una fecha, ¿no? Porque como dices, el coche de Yo Robot, hay cuestiones de ese vehículo que son viables hoy ya y otras que no. Digamos, sí se puede hacer un vehículo que se mueva sobre esferas. De hecho, el concepto de la nueva película de Avatar de Mercedes se mueve sobre esferas también. Ya se ve, ¿no? Pero se mueve en el piso del showroom como prueba de concepto. Pero de ahí a que aguante golpes de bache, etc. Entonces estamos, digamos, entre las exigencias de la realidad y los conceptos y qué tanto los podemos aplicar. Dentro del diseño automotriz se tiende a trabajar mucho a varios años adelante porque los tiempos de desarrollo son muy largos y la cultura es de que generas algo que
que hace que esas empresas desarrollen tecnología para hacerlo posible. Pero bueno, si me preguntas cómo sería un vehículo de 2035, bueno, habría primero que nada escoger qué tipo de vehículo, porque va a haber muchos tipos de vehículos además del coche. Pero supongamos que imaginemos que en 2035 ya hay zonas de las ciudades donde es posible estar en vehículos que se manejan 100% solos, pero que estos vehículos todavía comparten espacio con conductores humanos, que a lo mejor por ley tienen que tener algún dispositivo en sus vehículos para que pueda por lo menos nivel 1 de autonomía, que es frenar a emergencia o mantener velocidad cero, cosas así, ¿no? Entonces, si yo entro a este vehículo donde no hay que controlarlo, pues el espacio interior cambia totalmente, porque yo no necesito controles. Mi atención se redirige hacia adentro del vehículo. Si este vehículo además es un vehículo porque yo salí muy cansado del trabajo y quiero relajarme, porque pues, a lo mejor se siguen haciendo 2 horas a mi casa desde la Ciudad de México, todavía no han acabado el tren, no sé, por ejemplo, ¿no? Pues voy a escoger un vehículo que a lo mejor con tecnología en los cristales que se pueda oscurecer a voluntad. Esa tecnología ya existe, no está aplicada actualmente, pero tú podrías aislarte del mundo, ¿no? O a lo mejor si vas a un lugar muy bonito, hasta el filtro, como llega esa luz, se puede hacer para que incluso veas afuera y lo veas más bonito, ¿no? Porque te hace los colores más cálidos, etc. Igual, decíamos lo mismo, si es un vehículo que no es mío, porque un vehículo autónomo es carísimo, por los sensores que tengo, lo voy a rentar, pues tiene que ser un vehículo que me tiene que llegar limpio, ¿no? Y que tiene que ser práctico. Entonces, una vez más, no vamos a ver estos recovecos entre el asiento y la consola central y los espacios entre las piezas, sino va a ser algo mucho más plano, tal vez donde la tecnología, en lugar de gritarte en la cara de mira, soy avanzado, va a ser como más, menos evidente, pero allí, ¿no? Potencialmente, donde yo no voy a necesitar ir a un lugar a recoger un vehículo, el vehículo tal vez pueda pasar por mí, o yo lo pueda hacer así en la calle y se para conmigo. Un vehículo que además es una máquina de mucho peso, en la que toma decisiones por sí mismo. Entonces, al compartir el espacio de la calle con conductores humanos y con peatones, va a tener que declarar su intención. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí vengo, no te me atravieses, o adelante, vas tú. Entonces ya no estamos hablando de que las luces altas, luces bajas, direccionales, luces de reversa, luces de freno, etc. Ya estamos hablando de un comportamiento, dirigir atención, a lo mejor tener una postura del vehículo, como cuando ves a un perro, sabes cuando tiene miedo, sabes cuando te quiere atacar, o sabes cuando está contento y esperando, ¿no? Y sabes si te le atraviesas o no, ¿no? Entonces, veremos mucho avance en estos sistemas de los vehículos, con muchos órganos nuevos que van a tener para comunicarnos lo que están pensando, y veremos una transición de la prioridad, estamos hablando de coches aquí, para hablar específicamente de eso, hacia el interior del vehículo, porque yo ya voy a pedir ese vehículo que no es mío, con lo que sea el equivalente de este aparatito, con el teléfono, y le voy a pedir por el que me dé un ride más especial, lo que se ajuste a mis necesidades, más que el que se vea como una escultura, ¿no? Es un ejemplo de uno de muchas maneras de moverse en el futuro, pero en cuestiones vehiculares pudiera ser una visión así. Muy bien, pues es un concepto muy interesante, la verdad. Yo creo que hoy por hoy estamos en la era digital, en la que las tecnologías pues denotan nuevo tipo de comercio, ¿no? Nueva forma de vida. Hoy por hoy tenemos a la mano aplicaciones como Airbnb, como Uber, entre muchas otras, ¿no? Que nos permiten pues facilitar el estilo de vida, hacerlo más práctico, y pues obviamente esta generación está latente del uso de esa tecnología. Me imagino que para el tema transporte, el diseño de vehículos también debe de estar pues hacia ese rubro, y pues obviamente yo creo que
no podríamos acabar esta plática aunque tuviéramos 2-3 horas. Es muy extensa, muy interesante, pero bueno, pues al final agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros esta pequeña charla, el expertise que tienes. Para nosotros es muy interesante conocer los puntos de vista, pues obviamente enfocados a generar estos debates que son interesantes y que la gente aprende, ¿no? Entonces me incluyo porque son cosas que a lo mejor no conocemos y que es importante empezar a visualizar con la intención de mejorar, ¿no? Y pues como el ejemplo claro de lo que te estoy diciendo es que Mentor de Diseño es un proyecto que surge para beneficio de las nuevas generaciones y de la gente interesada en el diseño. Pues estas pláticas son enriquecedoras y de una alta calidad, y la verdad es que agradecemos, Juan Antonio, por tu participación, por tus palabras y pues obviamente por compartir ese expertise que tú tienes y que poco a poco ha ido forjando el carácter que hoy te hace ser un diseñador de un nivel de talla mundial. Y la verdad es que agradezco mucho tu tiempo. Y bueno, me gustaría por último preguntarte si tienes algún portafolio, algún link que esté público para que la gente pueda conocer un poquito más de tu trabajo, si es que está interesada. ¿Cómo podemos encontrar tus proyectos, tu trabajo? Bueno, muchas gracias. Primero que nada por invitarme y gracias por la labor que haces en difundir todo esto. Y es un placer estar con ustedes y ojalá no sea la última vez. Por ahí no me sé de memoria porque no tengo una página yo, pero hay unos videos de YouTube que pueden buscar, no sé si se puede poner el link en la descripción, del proyecto que hicimos con Hankook Tire and Technology, Hankook Design Innovation, del cual se ganó el premio Red Dot, se ganó un Eve Design y se ganó un premio IDEA. De los 3 premios grandes se llevaron los 3, de 2 alumnos que ganaron y sus proyectos se ven dentro del video, y pues bueno, también el reconocimiento a los diseñadores de Hankook que refinaron los conceptos, crearon el video, y bueno, que me invitaron a participar, y también el reconocimiento fuertísimo a Jorge Rodríguez, que también fue parte del equipo y que también les todo el crédito. Pero es un excelente ejemplo para verlo en su totalidad. Y pues bueno, ahí se los dejo. Si les interesa estudiar fuera de México y hablan francés, ahorita esperemos que sea limitante, con la Universidad de Montreal aquí estoy, contáctenme y vemos posibilidades de cómo se puede hacer esto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, reitero este agradecimiento. La verdad es que mucha gente se verá interesada y estoy casi seguro que no será ni la primera ni la última vez que podamos sentarnos a platicar de y de muchos más temas del diseño y de este mundo tan apasionante. Pues bueno, creo que por el momento sería todo y te mando un abrazo, Juan Antonio. Agradezco tus palabras, tus consejos y pues tu presentación. Un placer estar con ustedes, estar contigo y pues felices días que se vienen. Muy bien. Saludos.